Rommel, el zorro del desierto, permaneció prohibida más de 10 años, como muchas otras películas, hasta que Fraga Iribarne llegó al Ministerio de Información y ordenó la revisión de los criterios de la censura. Sí, no es nada. Está bien, ya me inventaré algo. Hasta la vista, señor Sheldrake. En 1963 hubo un profundo cambio en la censura. Sus funcionarios fueron relevados y se promulgaron unas normas, cuya mayor tolerancia permitió el estreno de películas como El apartamento, prohibida pocos meses antes. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no me dejó morir? Oh, no diga eso. Estaba usted deprimida, pero se le ha pasado ya. Oh. Había que adaptarse un poco a los tiempos, y Fraga fue lo que hizo. Hizo que la censura estuviera mucho más adecuada a la época, pero con las restricciones que le imponía ser ministro de Información y Turismo de un gobierno que no había roto drásticamente con la etapa anterior. ¿Te sientes mejor? Sí, soy una chica, soy una chica, soy una chica. Siempre fue la censura relativa al país. Fue brutal en los años 40 y 50, lo fue menos en los 60, porque es que tampoco el país era el mismo, ¿no? Pero siempre relativamente la censura yo creo que tenía la misma dureza relativamente a la sociedad con la que se estaba viviendo. Para un sector parecía poco, pero para sectores sociales mucho más amplios parecía demasiado. Pero la Iglesia, pastorales de obispos que se leían en las iglesias, poco menos que condenándonos al infierno a los que hacíamos esa política de apertura, que objetivamente hablando era una apertura discreta, que no afectaba ninguna de las esencias espirituales de la nación, sino que era algo que había que hacer, La agricultura, la industria, el comercio fueron surgiendo de las ruinas de la guerra civil, y el orden y la paz de Franco hicieron posible que el país progresara en 30 años mucho más de lo que había avanzado durante siglos. España es hoy la 10ª potencia industrial del mundo, y los españoles gozan de un nivel de vida que nuestros abuelos no pudieron soñar. Se puede decir que el periodo 59-61, que es el plan de estabilización, es lo que abre la etapa más próspera del franquismo, del crecimiento acelerado. Se rompen las barreras de la autarquía, es una verdadera ruptura económica y el país se moderniza rápidamente. Viene equipo industrial, vienen nuevas tecnologías, es también la ley de inversiones extranjeras, las multinacionales acuden casi en raudales a España. Y había la emigración hacia el norte de muchos trabajadores del sur, y muchos de ellos se fueron hasta Europa, hasta Alemania principalmente y Francia, etc. Fue una escapada de lo que era una explotación sin soluciones por la forma de propiedad que había en esas zonas. A pesar del franquismo, las leyes objetivas, el desarrollo económico se abren paso, ¿no? A pesar de que hay una dictadura muy férrea, pero la libertad se había roto ya en muchos sectores, había manifestaciones en las universidades, manifestaciones en las calles, huelgas en las fábricas. Corríamos como guardias, hacíamos huelgas, quizá la primera huelga que se hizo en la Escuela de Cine. Inicia la lectura de la nueva ley orgánica que constituye una auténtica novedad en la democratización del régimen. En sus diversos títulos y artículos se refrenda que el Estado español está constituido en reino.
respecto al presente proyecto de ley orgánica que deseo someter a la aprobación final de un próximo referéndum nacional. Es lo cierto que el referéndum la gente votó y votó por convicción, no hubo ninguna falsificación. Probablemente porque creía y tenía razón de que intentaba ser un paso hacia el desarrollo. No fue malo iniciar la prensa entonces, no fue malo hacer la prensa. Esa es una época ya más, digamos, suave de la dictadura. Ya hay muchos viajes al exterior, ya los obreros se están moviendo, el tipo de cambio permite una entrada masiva de turistas. España empieza a salir de la etapa de la alpargata y es la España del 600. El coche no es precisamente un caraván gigante. Mira, mamá, mira, a ver, ya. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él? Ahí va la primera remesa. Buen viaje, señor alcaide y familia. Hear your name, and I'm a flame, a burning desire that only your kiss. El rigor moral de los años 50, del que sirve como ejemplo la mutilación de esta secuencia, se mantuvo hasta el inicio de la nueva década. Los viejos criterios censores resultaban demasiado estrechos para la etapa de modernización que empezaba a vivir España. La sociedad del desarrollo requería una tolerancia mayor y más acorde con las nuevas costumbres. Adelante. Vencedores y vencidos, delató las simpatías políticas de los funcionarios de la tijera, porque cortaron el documental que mostraba el genocidio en los campos de exterminio nazis. Fue un caso de complicidad censora con una de las mayores vergüenzas de la historia. Se hallaban en él unos 80.000 prisioneros. En Buchenwald tenían un lema: destrozar el cuerpo, destrozar el espíritu, destrozar el corazón. El mayor atentado artístico cometido por los censores de la época fue suprimir varios planos de esta secuencia, alterando el montaje ejemplar de Hitchcock. Luis Buñuel, exiliado desde la Guerra Civil y con su obra prohibida, quiso volver a dirigir en España. Aceptó el juego con la censura y, sin pretenderlo, causó un escándalo político. Hombre, Luis Buñuel contra la censura era, o sea, sobre la censura pensaba que era, bueno, lo admitía en la medida que era una especie de ley superior, pero estaba absolutamente en contra de la censura. El director general de cine de aquella época llamó a Buñuel fue a hablar con él y le dijo que pasaba la película, pero que aquel final le parecía, ¿verdad?, que era inmoral y que era muy difícil que pasara. Entonces dijo, bueno, ¿y qué solución le hacemos? ¿Quiere usted que jueguen a cartas? ¿Verdad? Y él dijo, pues bien, me parece muy bien que jueguen a cartas. Y entonces Luis pensó que un Ménage à trois era mucho más atrevido que el otro. Espérate. De noche todos los gatos son pardos. Pero el conflicto de Viridiana no fue moral, sino religioso. Triunfadora en el Festival de Cannes, la película de Buñuel fue calificada de blasfema por un editorial del periódico vaticano L'Osservatore Romano. No me lo va a creer.
pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Lo de Viridiana, yo no sé exactamente lo que pasó. Sé que le costó el puesto a mi antecesor, que era una gran persona. Porque no sé si recuerdan ustedes que había una escena en que se representaba como la cena de Leonardo da Vinci, pero con borrachos y con prostitutas y demás, lo cual no era precisamente una cosa muy reverente para la cosa religiosa. De manera que cuando yo llegué ya estaba prohibida la película. Pero yo no tengo inconveniente ninguno en decir que si no hubiera estado prohibida, yo no hubiera tenido inconveniente ninguno en prohibirla. Tú no te muevas. Claro, aquello no solamente se prohibió, sino que se le destituyó fulminantemente al director general de cine. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside... El propio ministro no tardó en cesar y falleció poco después muy afectado por la condena del Vaticano a un fruto de su gestión. Don Manuel Fraga Iribarne, ministro... El relevo de Arias Salgado por Fraga Iribarne abría una etapa de mayor tolerancia censora como parte de la modernización del régimen. Cuando entró en el Ministerio Fraga, fue nombrado por segunda vez director general de Cinematografía y Teatro García Escudero, en principio había que cambiar las normas, los criterios de censura. Y después había que quitar también algo que significaba también una censura implícita, una censura económica, que era las clasificaciones. Al llegar a la Dirección General en el año 62, autoricé la revisión de todas las películas que habían sido prohibidas durante los años anteriores. Fueron muchas las que se sometieron a revisión y un 80% fueron aprobadas. Es decir, que esto revela mucho el margen de la apertura. Las líneas pop art con brillo y coloridos diversos imperan en el reinado que suponemos efímero de la minifalda. La llegada de Fraga al ministerio y de García Escudero como director general, aquello mejoró enormemente. O sea, ya empezó a ser una censura no de enfermos sexuales, ¿no? Ya entonces dentro de una mayor lógica. La frase esta, con Arias Salgado todo tapado y con Fraga hasta la braga, bueno, es una explicación muy desenvuelta, en fin, muy popular, de algo que efectivamente se daba, es decir, de una censura muy pacata en la época de Arias y una censura mucho más liberal, mucho más amplia, mucho más inteligente, porque yo nunca prometí que no hubiera censura en el cine, ¿verdad? José María García Escudero es primero un teniente coronel del Ejército del Aire y un católico tradicionalista, pero a su vez pretende liberalizar esto. Y entonces dice, solo va a haber dos censuras, dos elementos, dos ítems dominantes que voy a censurar, el marxismo y el erotismo, porque ambos son dos criterios anacrónicos que corrompen a nuestro público, a nuestros jóvenes. Por ejemplo, Bergman. El cine de Bergman se autorizaba con cuentagotas y cortes como este ingenuo desnudo. La Junta de Arias Salgado cesó totalmente, con cierto escándalo y demás. Y nombramos una nueva Junta de Censura, que había una mayoría de críticos de cine. El único que tenía derecho a veto era el eclesiástico. Y al de Gobernación, por supuesto, se le oía y se le consideraba, pero tenía derecho a veto. Fraga ordenó la redacción de una normativa censora, vieja aspiración de la industria del cine, necesitada de saber a qué atenerse. Antes de publicar las nuevas normas de censura, el Ministerio de Información consultó la opinión de algunos cineastas. Aquello fue muy divertido porque estábamos, entre otros, pues Joaquín Romero Marchén, director de Radio Cinema, Luis García Berlanga, Lula de Lara y no me acuerdo quién es más en este momento, y yo.
y me acuerdo que Romero Marchén defendía el desnudo femenino porque a él personalmente le atraía, y que Berlanga dijo, y no podíamos hacer un solo artículo en el que se prohibiese la censura y así terminábamos antes. Ese código se promulga en febrero del 63 y en el cual se fijan los grandes tabúes por escrito. Pasa que son unos tabúes inmensos, con muchos flecos, porque los grandes tabúes son pues, la religión, la política, el ejército, la familia, la sexualidad. Incluso hay preceptos extremadamente ambiguos que se dice, por ejemplo, se prohibirán las escenas de mal gusto. Entonces, claro, el mal gusto es un término extremadamente vago, ¿no? A partir de ese momento, los productores de películas conocen específicamente, o por lo menos sobre el papel, qué es lo que puede difundirse a través del cine, qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir. Pero, sin embargo, había un artículo 18 que todo lo que se permitía en todos los demás tenía la facultad de podérselo cargar por acumulación de secuencias que tuvieran alguna cosa dudosa. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No. Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 voltios. Pero, padre, el primer escándalo político de la apertura fue El Verdugo, de Berlanga. Su proyección en Venecia coincidió con los ecos de la protesta internacional contra la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. El Verdugo estuvo a punto de ajusticiarme a mí, ¿no? Una película contra la pena de muerte, no una película contra Franco, ¿no? Sin embargo, era inevitable que se viera así. Ah, ¿fuma usted? No. Yo debía dejarlo por los bronquios. Se hizo cortes tan absurdos como que en el maletín del Verdugo, en donde tenían los hierros de ejecución, no se oyera nunca, no se oyera el sonido de los hierros. Se cortó una escena, esto antes de llegar a Venecia, una escena fundamental que era una especie de ensayo de la ejecución en el garrote vil. Vaya, este hombre se pone mal. Señor director, doctor, venga. El Verdugo tuvo una primera visión de la película en la que me cortaron 3 o 4 minutos, pero luego a partir del escándalo de Venecia, cuando me dieron en Venecia el premio a la crítica, pero hubo una denuncia del embajador español en Roma diciendo que era una película comunista y tal, y entonces me volvieron a cortar ya muchas más cosas que creo que llegaron a los 12 o 14 minutos de cortes. El mayor corte de la época se le propinó a Mayores con reparos, de la que se suprimieron 35 minutos. Como ninguna. La obsesión censora por evitar imágenes sexualmente provocadoras hizo que el cine español recurriese a las dobles versiones. Con ellas se trataba de competir en el mercado exterior y evitar limitaciones en las coproducciones. Yo creo que Quino fue uno, si no el inventor, uno de los inventores de la versión doble en las películas españolas. Bueno, ha habido películas que han hecho 3 versiones. Versión absolutamente blanca, versión ligeramente para los países y después ya versión porno abierta. Ay, está estupenda. ¿Es que no les gustará la leche a estos? Sí, mujer, tú insistes. En ocasiones como esta, la doble versión se limitaba a los bañadores de cuerpo entero, que reemplazaban a los bikinis, prohibidos para los ojos obligadamente castos del público español. ¿Es que no les gustará la leche a estos? Sí, mujer, tú insistes, ya verás. Hace media hora que lo intento y que si quieres. Isabel, ¿a ti no te extraña la actitud de Julia? ¿Qué quieres decir? ¿Vienes, Isa? No, me voy a dar otro baño. El rodaje de dobles versiones comenzó en 1954. Las primeras fueron La pecadora, de Iquino, y una coproducción anglo-española titulada La princesa de Éboli. Entonces las versiones dobles se veía un trocito de teta o un trocito de culo, glúteo, como ellos sostenían que se llamaba. Incluso en ese caso, si las localizaban, te atacaban y te denunciaban, ¿verdad? ¡Ay!
La política de apertura permitió el estreno de películas que pocos años antes habrían sido prohibidas, pero los nuevos límites de la tolerancia oficial quedaron marcados por incontables mutilaciones censoras. Por ejemplo, en Lawrence de Arabia se cortaron los planos que sugerían la homosexualidad del personaje. Tienes una piel muy blanca. La belleza de Liz Taylor puso nerviosos a los censores, que suprimieron estos fotogramas, junto a varias reflexiones del César sobre la dictadura en Roma. Una computadora programada con datos como juventud, salud, fertilidad sexual, inteligencia y una selección de habilidades necesarias. A la sátira antibelicista de Kubrick se le impuso un rótulo previo elogiando el papel de la Fuerza Aérea Norteamericana, tal vez por su polémico afincamiento en Torrejón. La reproducción sería muy rápida. Todo el tiempo del mundo y nada que hacer. Pero con las técnicas de reproducción adecuadas y una proporción de, digamos, 10 hembras por cada varón, se puede estimar que conseguiríamos alcanzar el actual Producto Nacional Bruto en unos 20 años. Mi ministro, que era Fraga, tenía que luchar casi en todos los consejos de ministros con Carrero Blanco, que creía sencillamente que entre el cine, el teatro y el turismo estábamos hundiendo al país, porque estábamos condenando moralmente al país. Yo tenía que enfrentarme frecuentemente con pastorales y obispos que poco menos que decían lo que el pobre almirante Carrero. El divertido romance de un policía parisino y una prostituta en Irma la Dulce fue autorizado 6 años después de su estreno mundial, con numerosos cortes y alteraciones en el diálogo. Diga, agente, tiene que llevarnos de veras detenida. Pese a la actividad de las tijeras ministeriales, la mayor permisividad erótica de la censura provocó quejas de la Iglesia y los sectores más conservadores. Me recuerdo una tarde que llevé al ministro, a Manuel Fraga, a que se asomase a la Junta de Censura. Vio aquello. Era la etapa en que todavía no se había impuesto el traje de clergyman y iban con sus hábitos. Y había su jesuita, había sus dominicos con sus hábitos blancos, había sus agustinos, el padre Vaca, que era otro de los miembros de la Junta. Dijo, si esto es un concilio. Y dije, pues sí, este es el concilio que está precisamente escandalizando a la sociedad española por lo abierto y por lo liberal. Todas las películas de James Bond, desde el famoso Bikini de Ursula Andrews, rozaron el techo de lo tolerable en materia de erotismo. Los censores encontraron siempre algunos planos que cortar en las aventuras del agente 007, incluso en las secuencias de títulos, como estas siluetas femeninas. Me hubiera gustado autorizar pues muchas películas de las que se prohibían por la censura, empezando por la Dolce Vita, que por cierto fue autorizada por la censura, por mi época, pero que tropezó con el veto que puso el vocal oficialmente representante de los obispos. La Iglesia mantuvo largos años el veto contra la obra del católico Fellini, no permitiendo siquiera una exhibición restringida al ámbito de las llamadas salas especiales. En 1967 se autorizaron por fin versiones originales subtituladas en los cines llamados de arte y ensayo, que tenían que cumplir unas normas determinadas, no tener aforos superiores a 500 localidades
y estar ubicados en poblaciones de más de 50.000 habitantes. Eso era un escape también para dar las películas de calidad sin cortes de censura. El hecho de apoyar las películas de los directores salidos de la Escuela Oficial de Cine, de los directores jóvenes, permite pues que aparezca el cine de Elías Querejeta, que aparezca el cine de Carlos Saura, La tía Tula, La busca Mario Camus. En algunas películas había algunas escenas que sabíamos perfectísimamente bien que se iban a cebar en ellas, pero sin embargo no se iban a cebar en otras que eran las realmente importantes y se colocaban simplemente como cebo. Paradójicamente, 9 cartas a Berta, una de las películas más emblemáticas de la época, fue producida por un miembro de la Junta de Censura. Su guión no tuvo problemas. El proceso de 9 cartas, supongo que es el que seguíamos entonces, era el proceso del ratón y el gato, a ver quién engañaba a quién, a ver cómo jugabas con la ambigüedad para decir lo que querías decir. A mí no me fue especialmente costoso ni conflictivo. Creo que dije lo que me apetecía decir. Perdóname, Mario. Cuando uno repasa el nuevo cine español del franquismo, que era un cine hecho por directores antifranquistas, pero subvencionados por el franquismo, que era una contradicción paradójica, se percibe en las películas de Patino, las películas de Picasso, La tía Tula, 9 cartas a Berta, etc., se percibe un perfil atormentado, neurótico, en Regueiro, que es fruto de esa voluntad de atacar algo que te está pagando. Los ecos de la apertura hicieron que Buñuel intentase un segundo regreso del exilio. El guión de Tristana llevaba 6 años prohibido, pero Fraga quiso evitar el escándalo de que una película tan española como Tristana se hiciera en Portugal. Después de lo que había ocurrido con Viridiana, pues el Ministerio de Facilidades. Y entonces él buscó un contacto conmigo, personal, a través de un amigo común, tuvimos una buena conversación y Tristana se hizo. Aparte de eso, él nunca colaboró en nada, más que intentó que se le permitiera hacer cine en su tierra, cosa que era perfectamente natural. Yo insisto en que tienes que vencer esa pasión malsana. Cuando verdaderamente te hizo daño, lo aceptaste todo sin protestar. Pero tampoco esta vez Buñuel se vio libre de problemas, porque su película tenía un duelo, y los duelos estaban expresamente prohibidos por la censura. Finalmente, Tristana se estrenó cuando la política del régimen iniciaba una marcha atrás. Mira que ese rencor tiene algo de satánico. Las tensiones internas del franquismo dieron fin a la apertura. Fraga Iribarne fue reemplazado por Sánchez Bella. El cine y la censura quedaban en manos de aquel embajador que había denunciado a la película El Verdugo como propaganda comunista. Unas emocionadas palabras de despedida. Yo diría que en aquel momento la lucha con el Opus Dei no se entabla en el aspecto, digamos, de la censura, no. Si hubo competencia, pues fue más bien de tipo político, ¿no? Que fue lo que en definitiva luego cristalizó en el asunto Matesa y determinó la salida de Fraga y el fin de la experiencia de apertura y de liberalización política que Fraga había representado.